ustedes en esta mañana. Gracias, Giovanni, por esa hermosa alabanza. Diario que voy en el camino a trabajo es una de las alabanzas que Giovanni compartió. Bueno, se la pedí, compartió conmigo y siempre ahí le estoy picando ahí al estéreo para escuchar esa bonita alabanza, gozarnos en el Señor. Muy bien, amada congregación presente, hermanos y hermanas en línea que están a través de Facebook Live, les invito también que compartan de esta transmisión y así la palabra de Dios pueda llegar a más oídos también allá afuera. Como les mencioné, me da mucha alegría poder estar con todos ustedes en esta mañana para adorar, para glorificar todos juntos a Dios Todopoderoso, nuestro Señor, porque Él merece toda alabanza y toda adoración. Así que sean todos bienvenidos. Si usted nos visita por primera vez, le damos una cordial bienvenida en nombre de la congregación, ya que compartir el amor de Jesucristo siempre es una gran alegría, como podemos ver. Acompáñenme en esta oración antes de entrar a la predicación y escuchar la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, agradecemos por la vida, gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad y sobre todo, Señor, por permanecer en nuestras vidas hasta el día de hoy. En esta mañana, Padre, venimos delante de ti, ante tu santa presencia, Padre, para escuchar tu palabra. Edifícanos a través de ella, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en todo momento. Quita toda distracción de nuestras mentes y nuestros corazones, que solamente escuchemos tu palabra y a ti hablar a través de ella. Te lo pedimos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y con esa misma alegría, como lo hemos venido haciendo en todo este tiempo, le invito que tome una Biblia en sus manos y que me acompañe en esta confesión de fe. Esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Bendita sea la palabra del Señor, que a través de ella nuestro Padre nos habla en todo momento. Amén. Bueno, hoy en día, hermanos, el uso de los electrónicos es indispensable como parte de trabajo y de toda comunicación, ¿verdad? Y para que estos funcionen, tienen que estar siempre conectados, cargados y a la misma vez tener una buena conexión de internet. Una mañana, al llegar a mi trabajo, me di cuenta que mi celular no tenía carga. No lo había conectado la noche anterior. Así que durante el resto del día fue muy frustrante el no poder realizar mis actividades de trabajo y sobre todo la manera de mantenerme yo en comunicación, ¿verdad? A la verdad no estaba preparado para esta situación, así que fue un caos. Pero ¿sabe usted que muchas veces en nuestras vidas el no estar conectados con Dios puede ser muy frustrante, al grado de no saber qué hacer o cómo reaccionar a una situación de dificultad? Y como hijos de Dios, Él no quiere que padezcamos, sino que permanezcamos conectados en Él en todo momento, ya que Él es nuestra fuente de vida. En esta mañana es por eso que el tema del sermón es conectados con Dios. Como hijos e hijas de Dios, Él siempre quiere lo mejor para nosotros: protegernos, fortalecernos, dándonos un buen crecimiento y prepararnos para su misión. En el Evangelio de Juan leído en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice la importancia por la cual debemos permanecer unidos a Él.
utilizando en esta ocasión, como vimos, un ejemplo de un árbol y sus ramas, las cuales permanecen en el árbol y así estando ellas en el árbol, estas puedan proveer frutos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan en esta mañana que nuestro hermano Luis leyó. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Nuestro Señor Jesucristo nos deja claro que así como estas ramas por sí mismas no pueden producir frutos, de igual manera nosotros tampoco podremos producir frutos por sí mismos, sino solo a través de Él. ¿Alguna vez se ha usted preguntado qué necesita o cuál es el proceso para que un árbol dé buenos frutos? A mí me encanta, una vez fuimos a Michigan, el estado de Michigan, ¿verdad? Y me encanta ver las manzanas, ahí los duraznos cargadas de frutos. Usted va y escoge y agarra y pasa un buen tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué necesitan esos árboles para poder dar esos frutos? Bueno, necesitan una buena tierra, necesitan agua, minerales, oxígeno, la luz del sol y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitan las ramas para poder dar estos frutos? En realidad, hermanos, las ramas solo necesitan estar unidas al árbol, recibir todo lo que el árbol provee a través de su raíz y así dar una buena cosecha. Ahora observemos lo que dice en los siguientes versículos, aquí mismo en el Evangelio. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15, versículo 5. Amados, Jesucristo conoce perfectamente nuestra vida, así como un padre conoce a cada uno de sus hijos. Él sabe perfectamente nuestras necesidades y nuestras dificultades. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a cómo permanecer en el Señor? Si usted se pregunta, ¿cuál es la manera de estar siempre conectados a Él? Dios, por medio de su santa palabra, por medio de su santa Biblia, se comunica con nosotros. Y de igual manera, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, Él mismo, a través del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo nos guía hacia su santa presencia, ¿verdad? Para así permanecer siempre unidos a Él. Se da cuenta que es Dios mismo trabajando constantemente, ¿verdad? Entonces, es por eso que Dios, en su inmenso amor por nosotros, Él quiere que no solo creamos y confiemos en Él, sino que nos mantengamos en Él, para que cuando vengan las batallas y las adversidades de esta vida, estemos preparados y así por medio de Él podamos nosotros combatir cualquier problema, cualquier dificultad de nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Por eso Él quiere que estemos siempre unidos a Él. Dios nos recuerda que separados de Él nada podemos hacer. Y es claro, hermanos, no podemos agradar a Dios por nuestros propios méritos, sino solo por aquel que dio
la vida por nosotros y hizo todo por nosotros en la cruz, solamente a través de Él, en el cual ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Mire usted, Dios sabe que la naturaleza humana no aclama a Dios, sino al contrario. La naturaleza humana busca ayuda humana y confía en ella. Por eso, cuando no hay una conexión, cuando no hay fe en Dios, toda clase de deseo e intenciones humanas gobiernan en el corazón. Y Dios no quiere que eso suceda en nosotros. Permítame hablar esto más detalladamente, hermanos. Dice la palabra de Dios que porque el Señor corrige al que ama como un padre corrige a su hijo favorito. Proverbios 3, versículo 12. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, por lo cual siempre nos protege. Hoy en día estamos muy contentos con el desarrollo y el uso de la tecnología en nuestras vidas, pero por lo cual podemos obtener una mejor comunicación con la sociedad, ¿verdad? Sin embargo, cuando no le damos un buen uso o sobrepasamos sus propósitos, estos recursos se pueden convertir en un gran problema, tanto como de salud física, como salud mental y espiritual. Y esto no solamente para uno mismo, hermanos, sino para todos aquellos que amamos y que nos rodean. Y es aquí donde corremos el riesgo de dejarnos llevar por, en este caso, las redes sociales, la tecnología en general, y nos olvidamos del verdadero enfoque. El Señor nos advierte, así como un padre advierte a sus pequeños que ama, a que se mantengan cerca de Él cuando éste observa o siente que hay peligro en la zona. ¿Ha tenido usted alguna experiencia similar? Claro que sí, ¿verdad? Usted cubre sus niños, usted cubre sus hijos, siempre los va a proteger, especialmente cuando el padre sabe y nota que hay algo allí que los puede lastimar. Hace un par de días, mientras se buscaba información para esta prédica, me llamó mucho la atención la siguiente imagen. Es una gráfica por Statista, que es un portal de estadísticas en línea fundada por personas alemanas, la cual es utilizada para usuarios de las redes sociales. Y en esta gráfica nos muestra que a partir del 2017 y según ellos hasta el 2025, el incremento de la conexión al internet está creciendo constantemente, ¿verdad? Y eso solamente es en los Estados Unidos. Como podemos observar, cada vez incrementa más y más. Ahora, estos usuarios son personas que pueden utilizar las redes sociales para cualquier cosa de trabajo, de proyectos, negocios, hasta pasatiempos y cosas personales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la permanencia y la conexión a Dios, hermanos? Bueno, en realidad mucho, ya que el incremento de vistas en internet en todas edades está causando un impacto en el ser humano, incluyendo niños de corta edad. Nosotros somos testigos de eso. Amada congregación, mi intención aquí no es ir en contra de estos recursos. Por supuesto que no, de ninguna manera. Yo también uso alguno de ellos, los estamos usando en este momento,
¿verdad?, para transmitir, sino de ver en dónde está siendo invertido nuestro tiempo y permitirle compartir a otra distancia, también como lo menciono, a las personas. Y aquí viene el problema, hermanos. Mire usted, le voy a mostrar otra gráfica también, donde nos es presentada por Lifeway Christian Resources, y indica que de 2.500 personas en los Estados Unidos, solo el 32% estamos leyendo la Biblia. Menos de la cantidad de los cristianos que se especula o se esperaba, ¿verdad? Y esos números, amados hermanos, están disminuyendo constantemente a través de los años. Mas, sin embargo, el uso de las redes sociales aumenta. Y a eso, hermanos, es a lo que me refería cuando decía que estos recursos nos pueden meter en serios problemas. ¿De qué manera? El tiempo excesivo que invertimos en las redes sociales, el desconectarnos de nuestros seres queridos, el no mantener una relación activa con el Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Él quiere que permanezcamos en su palabra, que meditemos en ella, que conversamos con Él cada día de nuestras vidas, que compartamos de Él con nuestros hijos y nuestras familias, con las personas que nos rodean también allá afuera, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está llamando la atención, es lo que el Señor nos está diciendo acá. No recordemos y no ignoremos, hermanos, que el enemigo está siempre al acecho y no descansa. Puede filtrarse hasta en lo más mínimo, y es por eso que Jesús en estas palabras nos recuerda una y otra vez a que permanezcamos unidos a Él. El hermano Pablo, y discípulo del Señor, en su carta a los Efesios, anima a los hermanos a mantenerse siempre firmes en el Señor. Dice Pablo en su carta: y ahora, hermanos, busquen con fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales celestiales, a las cuales tiene el mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Hermanos, sabemos que la guerra ya está ganada en Cristo Jesús, que los ataques del enemigo siempre estarán constantes en una y otra vez de diferentes maneras. Así que mantengámonos firmes en el Señor y no dependamos de nuestras propias fuerzas, nos está diciendo el hermano Pablo. Sabemos, amados, que esto que nos rodea es físico, ¿verdad? Pero lo espiritual es allí donde viene la batalla. Es allí donde Pablo nos dice: manténganse siempre firmes en el Señor, manténganse y protéjanse constantemente para que cuando esto suceda ustedes saben qué hacer y cómo actuar. Continúa Pablo diciendo aquí mismo en su carta: por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir al día malo. Y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Una vez más, amada congregación, en el Evangelio de Juan, Jesús constantemente nos dice que permanezcamos en Él. Pablo nos dice constantemente
que nos mantengamos firmes en el Señor en todo tiempo. El amor de Cristo por su iglesia siempre permanecerá. El tiempo va a cambiar, la vida juntamente con todo esto, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Dios, en este día, por medio de su palabra, nos habla y nos invita a que nunca bajemos la guardia, a que nos mantengamos sujetados a Él, a que dediquemos tiempo en intimidad con Él, a que permanezcamos siempre en Él. Porque solo así podremos derrotar toda acechanza de Satanás. Hermanos, vivir una vida conforme el corazón de Dios, compartir siempre de su palabra, compartir de su evangelio sin ningún temor. Recordemos que algún día nosotros también partiremos y estaremos juntamente con Él. ¿Y qué les vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones? ¿Qué les vamos a dejar a ellos? Sino el reconocer la grandeza de Dios, que aprendan a ser temerosos de Él, que permanezcan en Él de igual manera, que las diferentes situaciones y los diferentes cambios en esta vida no nos desconecten de Dios en ningún momento, sino que nos una más a Él, que lo es todo. Mantengámonos en Dios y cuidemos de nuestras familias, de nuestros hermanos en la fe. Cuidemos de la iglesia del Señor. Oremos constantemente en unidad para cualquier situación o necesidad de la iglesia. Con esto concluyo, hermanos, que esta mañana no solo escuchemos la prédica, sino que se nos queden estas palabras de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Mantengamos esa conexión constante con Él. Busquemos constantemente su rostro. Dios es nuestro proveedor y solo a través de Él podremos dar siempre buenos frutos en todo tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Todo es posible